Cuando pensamos en Australia es normal que a la cabeza se nos vengan cosas como canguros, koalas, serpientes que pueden matarnos casi con solo vernos, arañas monstruosas, Sean Strickland moliendo a desaña y por supuesto, si tienes la edad suficiente, este super ícono australiano. Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo. Pero Australia también se ha convertido en el hogar de tremendos deportistas y tremendos luchadores de MMA. Tai Tuivasa, el ex campeón Forrest Whitaker o nuestro protagonista del vídeo de hoy, quien armado con un par de cojones de titanio y apenas 1.68 de altura ha logrado escribir un tremendo legado que fácilmente entra en la conversación de los mejores de todos los tiempos. Así que como lo habéis pedido con tanta violencia que ha hecho que se me salte una lágrima y porque se lo merece, dadle la bienvenida al Icuverso a uno de los luchadores más duros de Australia, al pequeño gigante Alexander the Great Volkanovski. Nace el 29 de septiembre de 1988 en Wollongong, Nueva Gales del Sur, en Australia. Hijo de Tony y Mary Volkanovski. El padre de Volka es de origen macedonio y su madre de origen griego. Esto no es solo para contentar a Aquiles, este dato será vital para el futuro, pero ya llegaremos a eso. Calma. Como muchos saben y han notado, Volka no es precisamente un ejemplo de altura y hemos tratado de encontrar información a ver si su estatura es causa de algún tipo de condición o nacimiento prematuro y no hemos podido encontrar nada que nos indique eso. Simplemente es un tipo bajito. ¿Le di sus pequeños sentimientos? Su infancia es bastante tranquila y hasta podríamos decir que de las historias del canal es de los pocos privilegiados que no han tenido una infancia jodida. Esta infancia tranquila y padres presentes le permitieron la práctica de muchos deportes, más por placer que por tratar de buscar alguna oportunidad de futuro. Su acercamiento a los deportes de combate llegó a edades tempranas, entrenando en lucha grecorromana, deporte en el que alcanzó 2 campeonatos nacionales. I wrestled before I even done rugby league. I ran pretty good. It was something that I was actually pretty good at, but... Pero a pesar de estos éxitos en la lucha, resultó que esto no era lo suyo. En algunas entrevistas ha mencionado que llegó a ver las primeras ediciones de UFC y que le gustaba. Aún así, a los 14 años, el joven Volka empezó a entrenar rugby, uno de los deportes más populares en Australia. Como parte de su preparación para ser un buen jugador de rugby, empezó a hacer pesas, subiendo así de peso. Y para su mayoría de edad estaba rondando cerca de los 100 kilos, algo que probablemente sus rodillas no agradecían. Pero entrenar rugby le dio un par de armas que serían vitales para su desempeño como luchador. Le dio la fuerza para lidiar con personas más grandes y pesadas, y aparte lo convirtió en una máquina del cardio. Entre el 2010 y el 2011 alcanza algunas distinciones en rugby, como la medalla Mick Cronin por ser el mejor jugador de la liga. En el 2011 fue el hombre clave en el partido de la final de la liga, a donde ayudó a llevar a su equipo a los Warilla Gorillas. Pero recordad, esto era rugby semiprofesional y con el rendimiento que tenía, no dudo que hubiese podido subir a etapas profesionales. Pero resulta que en la búsqueda de mantenerse en forma cuando estaba fuera de temporada, empezó a practicar MMA. Y no es sorpresa, el rugby tiene mucho contacto y este sintió que pelear podría serle de ayuda en los campos. Probablemente este otro tipo también lo pensó. Aunque tras un tiempo entrenando, este se preguntó, ¿qué también me puede ir dentro de la jaula? Y la única forma de resolver este interrogante era peleando. Se dice que su primera pelea profesional fue en un evento tan pequeño que no existe ni siquiera en su récord profesional. Y bueno, aquí hay que empezar por el récord oficial, que sí se puede comprobar efectivamente. El 19 de mayo del 2012 hace su debut oficial contra un tal Gerard Voigt en una promotora llamada Revolution Promotions, y después de 3 asaltos de acción, Volka se lleva una decisión unánime. Y hay que destacar que su debut fue en peso welter. Posteriormente se enfrentó a Regan Wilson por el título welter de la promotora Southern Fight Promotions. Sí, escucháis bien, en su segunda pelea profesional estaba disputando un título. Y no solo eso, sino que este combate lo acaba rápido, con un KO técnico por parada médica, reclamando el título de dicha promotora. Pero si pelear por un título en tu segunda pelea profesional parece una locura, imagina pelear por un segundo título en tu tercera pelea. Boy. Esto fue lo que le pasó a nuestro protagonista, pues la promotora Rochambeau MMA le da la oportunidad de pelear por el título welter contra Anton Zafir, a quien Volka derrota por KO técnico a fuerza de golpes. Con 3 peleas en su haber y 2 títulos de peso welter en diferentes promotoras, llama la atención de una promotora grande australiana, la AFC o Australian Fighting Championship. Se suponía que el plan era participar en el torneo de peso welter de la promotora, pero pronto Volkanovski recibiría un chequeo de realidad y el
encargado de hacerlo sería un desconocido para todos nosotros, un hombre llamado Corey Nelson. Volka literalmente le llegaba al pecho, pero armado con su par de cojones y acostumbrado a lidiar con personas más altas, se va a la guerra con este, quien sacó ventaja de su tamaño y alcance, de modo que para el tercer asalto le dio una dolorosa patada en las costillas, después en la cabeza, lo acorrala contra las cuerdas y con un golpe lo manda a la lona, donde le da unos súper necesarios hasta que el árbitro detiene el combate, llevándose así Volka su primera derrota. Este combate le deja a Volka un par de lecciones. La primera, no era imbatible, y la segunda, tenía que bajar de peso, pues la diferencia de tamaño significaba una diferencia de alcance demasiado grande, y esto le podría traer problemas. Creo que es muy obvio que sí. Sin embargo, hace una última pelea en welter moliendo al filipino Luke Katubic por KO técnico a fuerza de golpes. Y tras esto, hace su debut en peso ligero. En esta oportunidad le toca enfrentarse a Greg Athori por el título de peso ligero de la promotora de la que ya había sido campeón, Rochambeau MMA. Sí, otro título más en juego, y como era de esperar, Volka lo reclama al vencer a Athori con un mataleón. Pero a pesar del resultado, sigue bajando de peso y llega hasta el peso pluma, donde le toca enfrentarse al australiano Rodolfo Márquez. No es coña, es australiano. Al pobre Rodolfo le toca comer el poder de Volka, cayendo por KO. Y tras esta victoria, tiene 6 más, de las cuales hay que destacar las que tuvo contra James Bishop, donde se hizo con el título del peso pluma de la AFC, otro título más a la lista, el combate que tuvo contra el japonés Yusuke Yachi, a quien derrotó por sumisión con un triángulo, y aparte reclamó otro título más, esta vez en la promotora Pacific Extreme Combat, también en peso pluma. Y el combate que tuvo en peso ligero contra Jay Brandy, a quien derrota por KO técnico a fuerza de golpes. Y además, adivina, sí, se gana otro título, esta vez en peso ligero, de la promotora Wollongong Wars. Para este momento, Volka acumulaba un récord casi perfecto, de 13 victorias y una derrota, siendo por mérito propio una de las estrellas de la escena australiana de las MMA. Para esas fechas, el megalodón de las MMA, Dana White, decide hacerse con su número para hacer la llamada, ofreciéndole un contrato con UFC. Como era de esperar, Volka acepta y el 26 de noviembre del 2016 hace su debut en UFC contra el japonés Yasuke Kazuya, quien a pesar de compartir nombre con uno de los protagonistas más geniales del juego Tekken, no pudo hacer nada contra Volka, ya que fue dominado por completo en el primer asalto, y en el segundo procedió a molerlo a fuerza de golpes, obligando al árbitro a parar el combate. Tras este combate, que se llevó dicho sea de paso en Australia, le toca enfrentarse de nuevo en tierra australiana a Mizuto Hirota. Y si os suena este nombre, es porque fue al que Shinya Aoki le partió el brazo y le enseñó el dedo. Esto lo puedes ver en el vídeo de Aoki, que está en el canal. Con Volkanovski, Hirota tampoco tuvo mucha suerte, ya que le vence con una decisión unánime, y luego repite la dosis contra Shane Young en una pelea de peso pactado. Peor suerte tuvo el canadiense Jeremy Kennedy, quien fue derrotado por nuestro protagonista vía KO técnico a fuerza de unos hiperviolentos golpes y codazos. Sigue su racha de victorias despachando a Darren Atkins, a quien vence por decisión unánime después de 3 rounds de acción, con un récord en este momento de 18 victorias y una derrota, siendo sus últimas 5 peleas dentro de UFC, le dan la oportunidad de medirse con los huesos duros de la división. El primer hueso al que le toca enfrentarse es al siempre peligroso Chad Mendes, pero a pesar de ser considerado de los más rudos de la división, Volka fue dispuesto a probar que él era más duro, y ambos se fueron a la guerra. Pero en el segundo asalto, Volka logra acorralar a Mendes contra la jaula, y con una derecha lo manda a la lona, donde le da un poco de castigo hasta que el árbitro interviene. Luego UFC lo pone enfrente del Rey de Río, José Aldo, luchador del que también tenemos historia. Volka domina por completo el combate y logra llevarse una decisión unánime, consiguiendo así la oportunidad para enfrentarse al campeón de la categoría, Max Holloway. Este combate se desarrolló en el UFC 245 y, como era de esperar, fue una guerra durante los 5 asaltos, pero al final los jueces decidieron que Volka había hecho mucho más que Holloway y lo declararon ganador por decisión unánime, volviéndose así campeón de peso pluma de UFC. Pero recordad, hoy, mañana y siempre, no se es campeón hasta que se defiende, y pese a que Volka acumuló una gran cantidad de títulos, todavía no había defendido ninguno. ¡No te lo puedo creer! Debido a lo supuestamente reñido del primer combate, se programa una revancha inmediata contra Max Holloway. Una vez más, este par se va a la guerra. Esta vez, el combate fue mucho más cerrado, con buenos momentos para ambos. Touch gloves and let's do it. Continues to attack the inside. That guy with the legs for sure. Oh. Holloway does look outstanding. You gotta love Maxi Baby, man. Oh, his first down head coach Joe Lopez. Kick for Holloway. Oh, look at that. Particularly Holloway with
Oh, man, he's down. A moment ago for Volkanovski, now rips the shot for Volkanovski tonight. Now he shoots. Off the disengagement. Five hooks here, not just on the fly. He landed. That Volkanovski would see so often. Look at good left hook by 30 seconds. To the takedown. Final seconds of this championship fight. The first real takedown. Pero una vez más, todo quedó en manos de los jueces, quienes declararon vencedor a nuestro protagonista, eso sí, por decisión dividida. ¿Por qué me persigue la desgracia? Demostrando que era el verdadero campeón. Para este punto, Volka tenía 22 peleas ganadas y aquella lejana derrota, pero su siguiente combate le recordaría que un error podría llevarlo a la derrota. UFC lo programa para pelear contra el retador Brian Ortega, el lobezno de las MMA, no es coña. Le dejan la cara como un Picasso deformado y abstracto, a base de puñetazos, y a la semana está sano, una locura. En fin, sigo. Es entre este combate y este otro que abraza su calvicie y tiene así su power up. El combate estaba siendo ligeramente una paliza por parte de Volka, que estaba dando una verdadera lección de golpeo a Ortega, que es un tremendo grappler, pero cuyo golpeo puede competir con lo que ves en la velada de Ibai, aunque sigue siendo mejor que el de Askren. Sin embargo, en el tercer asalto, Ortega da un golpe potente en el rostro del campeón, que lo manda a la lona y procede a irse encima, encajando una tremenda guillotina desde la montada. La cabeza de Volka cambia de color por la presión, y aunque muchos pensaban que no podía escapar, con su par de cojones de titanio australiano y con el entrenamiento junto a otro gran australiano, Craig Jones, lo logra. For me, where's Sambo? Sambo is a myth. It doesn't exist. Pero aquí no acaba su infierno. Ortega cambia a un triángulo de piernas, triángulo con el que tampoco lo pudo someter, siendo una de las secuencias de grappling más bonitas en la historia de combates de ambos luchadores. Nice. El cuarto y quinto asalto fueron nuevamente una lección de golpeo por parte de Volka, que dejó a Ortega peor que Don Fry dejó a Takayama. En algunas entrevistas, Volka ha dicho que literalmente no podía respirar y que ya estaba apagándose, pero se dijo a sí mismo: no puedo perder así, al carajo, tendrá que matarme. And then the lights started dimming. So literally the lights were dimming and like, you know, stage thinking like, there's no fucking way, you know what I mean? There's no way he's taking this belt away from my family. It was like Al final se llevó una clarísima decisión unánime y un susto. Tras esto le toca medirse contra el Korean Zombie, al que si queréis que le haga historia ya sabéis cómo pedirlo. Y puede que algunos lo recordéis por su etapa final, pero en su momento Korean Zombie fue de los más duros de la división, no solo en UFC, también en WEC. Pero a Volka se la suda la veteranía y lo domina por completo hasta el cuarto asalto, donde le propina un KO técnico a base de golpes. Al parecer, Max Holloway era creyente de la teoría de que a la tercera va la vencida y vuelve a ser programado para enfrentar a nuestro protagonista. Y efectivamente, a la tercera fue la vencida. Volkanovski lo domina por completo y lo vuelve a vencer por decisión unánime. ¡Bien hecho! Sin mayor resistencia en la división, se le programa para ser el retador del título ligero en manos del ruso Islam Makhachev. Volka tenía experiencia previa lidiando con pesos ligeros, pero una cosa es lidiar con pesos ligeros en promotoras locales y otra lidiar con el campeón, discípulo de Khabib, en una de las promotoras más importantes del mundo. Makhachev tenía todo que perder y nada que ganar. Por su parte, Volka, de ganar, se uniría al exclusivo club de dobles campeones de UFC y con tremenda hazaña. Llegados al combate, este fue una guerra. Y lo cierto es que la pelea podría haber ido a cualquier lado, pero el dominio de Islam fue suficiente para llevarse una decisión unánime. Aunque siendo honestos, los últimos minutos del combate fueron de infarto, pues ya parecía que el ruso se estaba quedando sin gas, y esta imagen de Islam con un rostro nervioso mirando el cronómetro dejó mucho que pensar. Aunque bueno, Islam siempre ha sido de poner caras. Con esta decisión, Volka volvía a conocer el sabor de la derrota, pero seguía siendo campeón en su categoría. Posteriormente, es programado para enfrentarse a Yair el Pantera Rodríguez, quien era el campeón interino de la división, pero en el UFC 290, nuestro calvo protagonista le deja claro que en la cima solo hay espacio para uno. Lo domina por completo hasta el tercer asalto, donde Volka levanta al Pantera como si este no pesase nada, lo tira a la lona y procede a hacerle una cirugía destructiva de rostro a fuerza de puñetazos cargados de violencia que obligan al árbitro a parar el combate. Sin duda no fue la mejor noche para el Pantera, un luchador, dicho sea de paso, que es uno de mis favoritos a día de hoy y que algún día tendrá su vídeo.
Eres cruel, pero justo. En la división de los ligeros estaban pasando cositas. Se suponía que Islam Makhachev debía pelear contra Charles Oliveira en Abu Dhabi, pero mientras Islam ya estaba en los Emiratos, Charles no daba señales de viajar, y en una extraña movida apareció un corte serio sobre uno de sus ojos que lo sacó convenientemente del combate. Y sé que muchos vais a decir que lo estoy acusando de caerse de la pelea, pero solo estoy reflejando lo que muchos expertos y hasta fanáticos piensan, y en mi opinión personal todo esto estuvo muy raro. En fin, este corte ponía a Dana en un aprieto, necesitaba un oponente en corto aviso, y con un salto canguresco, Alexander Volkanovski se ofrece a pelear nuevamente contra el ruso, baja rápidamente de peso y se prepara rápidamente para darle pelea. Volkanovski dijo que si alguien podía vencer al campeón con poco tiempo de preparación, era él. Miren el tamaño de esos huevos. Pero tener los cojones del tamaño de 2 melones a veces no basta. Llegados al combate, ambos luchadores salieron cautelosos, tanteándose, pero pronto Islam le da una probada de lo que se viene. Lanza una patada a su cabeza, la cual no afecta al australiano, y tras algunos intercambios y mucho trabajo en la jaula, era obvio que nuestro prota pensaba que el ruso buscaría hacer uso de su lucha, pero pronto se dio cuenta de que no, pues cuando estaba cerca de la reja, Islam hizo una finta. Volka parece pensar que viene un derribo, pero se come una patada letal en la cabeza. Lo manda a la lona y el ruso le aplica unos súper necesarios, obligando al árbitro a intervenir. La imagen de Volka semi-inconsciente siendo golpeado por Islam dejó a muchos traumatizados. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Pero así es el mundo de las peleas, más cuando son peleas entre campeones. Después de este combate, Volka quebró y dijo muchas cosas que dan que pensar. I mean, it is hard, like it really is hard for athletes. So I never thought I'd struggle with it, but I mean, like for some reason, when I wasn't fighting or in camp, just keep me busy because you know I need to be keeping busy. I need to be in camp, otherwise I'm going to do my head in. Pero la historia de Volka no termina ahí, pues en su división un nuevo personaje estaba queriendo pelear contra él. Hablamos del georgiano español, del rey del podcast, Ilia, el matador Topuria. Venía invicto y dominando sus rivales. Los únicos que sufrían más daño que estos eran los micrófonos de los podcasts a los que fue invitado, porque ha hablado hasta por los codos. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Volka, por su parte, dijo que le daría una lección de humildad y le mostraría por qué él es el campeón. I'm an experienced champion. I'm just going to play, just going to humble the dude, you know what I mean? On a podcast, you said you were going to give this guy a humbling lesson that he can learn from. What is it that you see in him that you think you'll be able to do that? Oh, well, look, he's undefeated, you know, 14-0, 15-0. So he hasn't been beaten yet. He is confident. He's backing his skills. He needs to. But I believe that I'm going to be, teaching him a lesson February. I can't wait to do it. And looking forward to going out there and really putting on a show. You mentioned his confidence. Do you think he's actually overconfident? Ilia, you recently said that you believe this will be one of your easier fights. How can you say that when you're going up against one of the best of that division's history? La verdad que viene de una derrota, habló de que está pasando por una depresión. Por lo que se ve no está al 100%, yo me encuentro al 100%. La energía me acompaña, la gente me acompaña, las ganas me acompañan y el 17 de febrero saldré campeón del mundo sin lugar a duda. Hablemos claro y con cojones. Nuestro alopécico protagonista ha tenido que experimentar como la prensa experta lo llama viejo, prácticamente reduciendo las expectativas de verlo ganar su combate contra Topuria. Esto fue lo que les dijo. Volkanovski too old. Don't make a headline out of anything these days, huh? It's ridiculous. All this talk about the over 35 curse, it's nonsense. So I've let the Sportsbet crew in. Shoes off, to prove I'm just as youthful as these whippersnappers. La Clickwish? Nah, I'm good. Usually a hit. Dana. Who? Taxation office. My credit card details are 9036. It's a scam. Hang up. Well, that's the thing? This fight coming up sounds like your toughest. Yeah, this one's going to be huge. I really don't like them. So we've already got a date set for next week at the council court. Here, let me show you something. My neighbour's fence, at least 10 million in my yard. It's ridiculous. What'd you say, little fighter boy? Nothing, Beverly. Yeah, I'll see you in court, I'm talking about my mate. veggie garden. Sorry, man. That'll be right. Trust Run back to your silly little hexagon. What'd he say? Said you're old. Huh? Said you're too old. That prick. I'm going to reply. Dear Scallywag. A ver si estos expertos jovenzuelos le van a decir viejo a Joel Romero.
2 derrotas, una por decisión y otra por KO en corto aviso ante un campeón de una categoría superior, fue suficiente para que muchos lo pusiesen en ese para nada merecido lugar. Mucho se dijo de que Ilya se había metido en su cabeza, pero en lo personal no me lo parece. Creo que en un principio pudo haberlo incomodado, pero a medida que el tiempo fue pasando, Volkas se lo tomó con calma y de puta coña. Muestra de ello es que tuvo un encuentro con Topuria en una sesión de fotos y hablaron tranquilos. May as well make the most of it, eh? Yeah, you may as well wear it now. Yeah, take pictures now because you won't have it after. So. After now. How are you? Good. I think we're Bro, how do you see? Broma para arriba, broma para abajo, creo que en este punto ambos se mostraron respeto, demostrando que todo lo que hay detrás de aquí no es más que espectáculo para calentar el combate. Y luego en la rueda de prensa nuestro prota llegó con su disfraz de anciano, el mismo del comercial. Es más, hasta se quedó dormido ante el trash talk de Topuria. Por primera vez enfrente de toda mi gente en España, eso es... Ilya, you're always used to fight, bro. It'll be nice. Next time, all the crowd is going to be on my side and I'll fight that in Spain. Pero el capítulo más importante de esta historia estaba por escribirse. Y llegados al combate, ambos luchadores salieron a probar de una vez por todas quién debía llevarse el cinturón. Tanto Topuria como Volkanovski salieron cautelosos. Nuestro calvo hizo uso de sus patadas desde el inicio, lanzando muchas de estas al cuerpo, piernas y cabeza de Topuria, siempre atento de las pesadas manos del rival. Sin embargo, estaba descuidando su guardia y Topuria lo estaba midiendo. Topuria lanzó pocos pero certeros golpes. Al ir al descanso del primer asalto, nuestro prota tenía este en su bolsillo, pero lo que Volka no sabía es que durante el primer asalto, Topuria lo había estado estudiando para poder así sacar ventaja. En el segundo asalto y tras unos intercambios, Topuria acorrala a Volka y en una combinación aterriza una fuerte derecha que derriba a Volka en seco, literalmente lo apaga. Por suerte, el árbitro no dejó perder más neuronas a nuestro alopécico protagonista. Con esto, Topuria se convierte en el campeón, por ahora en papel, y deja a Volka con ansias de venganza. Pues de inmediato dijo que quizá debía ir a España a recuperar el título. Congratulations, it worked out. Like, that's a tough game you got to play when you want to go down that route. And it worked out for him tonight. So it's just going to make a massive rematch in Spain by the looks of it. Solo espero que Volka se tome esta vez, sí, todo el tiempo de recuperación necesario tras sufrir otro KO. Ya que hay que recordar que no se tomó el tiempo necesario después del KO sufrido por Islam Makhachev. Ahora tiene otra derrota por KO, ha perdido su título y debería recuperar tanto su salud física como psicológica. Pues ya son 3 derrotas al hilo y creo que debería hacer una pausa para replantear sus opciones. Cierto, cierto. Con esta más que dolorosa derrota, nuestro protagonista queda con un récord de 26-4-0, lo cual lo posiciona en este puesto de victorias puras de MMA. Y a pesar de llevarse la derrota, aquí le vamos a dar el honor que merece, dándole este más que merecido puesto en la lista de Calvos Fantásticos volumen 2. Sé que muchos os estáis preguntando, ¿es este el principio de la caída de Volkanovski? 3 derrotas al hilo, parecen ser bastante lapidarias, pero Alexander Volkanovski es un luchador muy determinado. Tal vez esto sea el inicio del efecto Vegeta, o tal vez sí sea el inicio de su caída. Esta respuesta solo el tiempo nos la dará. De momento solo queda decir que espero que vuelva con fuerza al octógono y que nos entregue esas presentaciones cargadas de violencia que lo han convertido en uno de los mejores exponentes del deporte. Y si no, siempre puede ser guardaespaldas o entrenador de Mark Zuckerberg. Recordad, la vida siempre nos va a patear los cojones y después del dolor siempre hay que levantarse y continuar, porque nadie va a recorrer el camino de nuestras vidas por nosotros. Gracias por estar ahí.